Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hola, hola, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, a mis colegas que están ya aquí presentes, a Giselle que está desde la cabina y que nos está echando porras. Los saludamos con mucho gusto, con mucho entusiasmo, iniciando nuevamente una semana. Estamos acá con ustedes como todos, todos los días, podríamos decir, porque aunque también los programas se transmiten en grabados, estamos con ustedes, ¿no? Y no dejamos de estar y no queremos dejar de estar. Saludo a todos mis colegas. Hoy es, como bien lo saben, Palabra de Hombre. Ahorita esperemos que se incorpore nuestra colega, la doctora Adriana Lozano. Va a estar al parecer, no, me indican muy rápidamente que no va a poder estar. Le mandamos un abrazo, un saludo, esperemos que esté bien, que sea más bien como por ocupaciones de la vida cotidiana y no por otras cosas. A la doctora querida Lozano, Adriana Lozano, le enviamos un abrazo. La vamos a extrañar mucho. Sí, Giselle. No, está bien, está bien. Perfecto. Bueno, mil veces que sea eso, ¿no? El disfrute, el placer, la satisfacción, porque además eso lo renueva a uno y lo carga a uno de energías y perfecto, mejor que sea eso. La vamos a extrañar, por supuesto, porque bueno, nos hace a los hombres otro programa, hay que reconocerlo y lo podemos reconocer sin problema. Nos hace otro programa, siempre nos alimenta, nos nutre y sobre todo nos lleva a nosotros mismos, colegas varones, a pensarnos, ¿no? A pensar el psicoanálisis, a entrar en un conflicto. Y viene bien la situación del conflicto, porque ahorita platicando con nuestros colegas, nuestro colega, bueno, me presento, híjoles, como también para mí es la primera vez, me presento, soy Einar Hernández, ahorita pareciera ser que llega nuestro querido también colega que estuvo ausente, Germán, ahorita se incorpora, pero platicando ahorita, antes de entrar al programa con nuestros colegas, nuestro colega en misa comentaba de que habló con la doctora para justamente el tema de hoy. Y dentro de las cosas que nos iba comentando, ahorita él mismo podrá transmitirlo, había ahí un aspecto que me parece crucial del psicoanálisis en el mundo, como, si lo seguí bien, como el psicoanálisis, principalmente francés y argentino, si bien pueden tener una producción exhaustiva y estar, pues creo que al nivel de todos los medios, ¿no? Creación de libros, conferencias, congresos, coloquios, también creo que tienen una radio, ¿no? Radio Lacan, todo esto. Lo que nos transmitía muy bien Misa es cómo no está esto llegando y no está tocando a las personas de la vida cotidiana, ¿no? Están en el orden del saber. Entonces queremos hacer hoy una reflexión, los psicoanalistas decían sobre esto, porque creemos y estamos convencidos, bueno, así me lo voy a permitir decirlo yo, creemos y estamos convencidos que en sí él es de otra manera, ¿no? Y la apuesta de estos programas en el proyecto de la doctora de Freudiana Radio, de la transmisión, de las conversaciones, de toda la producción que podemos hacer, es de estar a la altura de la vida cotidiana, pero tocar realmente a la persona, ¿no? Es decir, que la persona se sienta representada, identificada, se sienta hablada, que el psicoanálisis no le sea ajeno, ¿no? Que no sea tema de académicos o de, pues sí, son los psicoanalistas, pues es otra profesión más o otra área de especialización, pero están lejos, ¿no? Como aparte, pueden abordar muchos temas, pero es como si uno fuera a un congreso de psiquiatría, pues tienen sus temas, tienen su jerga, tienen sus asuntos que sí pueden ser muy importantes, pero no toca a la gente. Y entonces esa va a ser nuestra conversación de hoy, nuestra reflexión, qué tanto estamos llegando a la gente, qué tanto la gente
se siente escuchada, identificada y representada por el discurso de los psicoanalistas y qué tanto nosotros, analistas de Ciel, podemos hacer eso, estar a la altura de la vida cotidiana. Bueno, eh, pues ya está acá nuestro querido Germán, bienvenido, doctor Germán, nos hizo mucha falta, vea las dificultades que tenemos los que no somos, los que no tenemos ¿cómo le podría decir? Ese don. Ese don, sí, 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 de lo que usted sabe hacer muy bien. Pero independientemente de eso, puedo atrever a hablarme por todos mis colegas que estamos aquí. Nos da gusto que esté aquí por su persona, por lo que representa para nosotros, ¿no? Está acá nuestro querido ya doctor Germán, está nuestro querido doctor Oscar, nuestro querido doctor Eduardo, Misa, ya lo mencioné, y pues le cedo la palabra a quien se quiera aventar. Y conversaba con la doctora, como usted decía, Einar, entre otros, es decir, buscaba de alguna manera proponerle un tema para la conversación de esta semana. Ujú. Pero me encontré con esa dificultad de, bueno, todo lo que fui a investigar, de cómo está, qué hay en el campo, ¿no? Actualmente, en el campo psicoanalítico, sí, de orientación lacaniana, pero regularmente trato de estar al tanto de el campo en general. Y para mí, es decir, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que tratamos y hacemos el esfuerzo de hacer en Freudiana Radio, ujú, em, de estar más cercano, por supuesto, a la vida cotidiana, pues no encontraba algo en todo lo que fui a revisar. Y bueno, ya conversando con la doctora, eh, bueno, aterrizaba en este punto donde decía, bueno, hay que proponer una reflexión, ¿no? De qué tanto el discurso llega a la población y la población se siente escuchada en ese discurso. Pero ahorita ya escuchando también Einar, y antes de entrar ahorita a la emisión, estábamos conversando un poco y bueno, les comentaba, ¿no? Cómo se dio el tema de esta conversación, el tema de hoy. Y por supuesto que en la conversación surgió algo que también me parece importante comentarlo, ¿no? Eh, algo tiene que ver con mi gusto por el saber, por supuesto, porque ahorita en lo que voy diciendo, pues yo fui a buscar el saber, ¿no? Y en la conversación con la doctora, por supuesto, siempre muy amorosa, me dice, bueno, en otras palabras, ¿no? Ese no es el lugar del analista, ¿no? Podemos nosotros tener un conocimiento teórico, intelectual, pero sabemos que lo intelectual está en la línea del yo. Y pues honestamente no es, digamos, ni el objetivo ni el punto donde el psicoanalista tendría que estar, ¿no? Porque le decía, bueno, ni siquiera en el ambiente intelectual, que está por demás decir que todavía discutiríamos si hay intelectuales actualmente en México, pero bueno, eso ya es otro tema. Y decía, bueno, me comentaba la doctora cómo finalmente el psicoanalista a lo que apunta siempre pues, es como da cuenta de la causa, ujú, de lo psíquico, va a causar una fractura en las imágenes, es decir, en lo que nosotros creamos como seres humanos, ujú, porque bueno, creamos, digamos, todo el tiempo, estamos en una dinámica de creación, y me puso nada más un ejemplo. En el caso de la religión, y de la religión y de la creencia, cómo el ser humano crea, ujú, las imágenes, ¿ok? Es decir, es creador de lo que va, en lo que va a creer. Claro, estas son mis palabras, ¿eh? No es lo que me dijo la doctora. Y, y bueno, por ahí hubo, por supuesto, varios señalamientos que me hizo la doctora en relación a lo que yo le estaba proponiendo y a la intención que estaba de fondo, más de fondo. Y ahorita escuchando a Einar, digo, bueno, por supuesto que siempre la propuesta de Ciel desde las conversaciones, desde los programas que han existido y que fueron creación en Radio Educación, la propuesta ha sido hacer el esfuerzo de acercar el psicoanálisis
a la población, ponerlo al alcance de su mano, ujú, y que no sea bajo lo difícil o pesado o ajeno que puede llegar a ser la teoría, ¿no? Eso es lo que va estorbando en relación con la vivencia, ¿no? Entonces, eso es más bien por supuesto, el estilo de Ciel, ¿no? De la formación de los psicoanalistas en Ciel, pero también el esfuerzo que ha sido en la creación de la doctora de los programas de Freudiana Radio y que los psicoanalistas, y cabe decir los psicoanalistas hombres que estamos aquí, que tenemos esa tendencia rapidísima a acomodarnos en la teoría y desde ahí hablar. Ujú. Por supuesto que esa no es la línea, ¿no? Sino la línea es justamente desde como un acto creador para que la persona que está escuchando pueda de alguna manera eh, vivir ujú, algo de lo que estamos haciendo el esfuerzo de transmitir y que esa vivencia lo toque y que en lo mejor de los casos se pueda cuestionar, ¿no? Y entonces ahí, por eso es tan importante los comentarios del público, que digamos, nos devuelven en qué los ha movilizado y que eso, ya en ellos, en esa movilización y digamos, ahí hay un acto creador de su parte, ¿no? Ujú. Entonces eso es lo que nos fascina, es decir, eso es lo que estamos esperando, las participaciones, ujú, para ver qué sucedió es decir, qué efecto tuvo el discurso, ¿no? Y que no se quede nada más en ese discurso, ¿no? Que eso es bueno, pero cedo la palabra porque si no ya me voy a quedar aquí en un monólogo y nadie me Y, interrumpe ni nada. y las participaciones, querido Misa, ahorita que las menciona, pues sí, son para nosotros fundamentales en su frescura, hay que decirlo también, en su frescura, en su espontaneidad. A partir de lo que ya usted y Einar van planteando, sabe nuestro querido público que nunca ha sido una pretensión del centro de investigación que aquellos que nos escuchan, aquellos que nos siguen, sean ya versados en el psicoanálisis, ni cosa que se le parezca. Entonces, la riqueza en ese sentido es lo que cada uno de nuestros escuchas y nosotros mismos, como ahorita usted lo decía, es lo que cada uno de nosotros podemos crear dentro de eso. Sí, vamos planteando y me parece que en ese sentido va la reflexión a la que esta semana nos convoca la doctora Heiser. Sí, vamos planteando, digamos, una base fundamental que a partir de nuestra experiencia vivencial con el psicoanálisis podemos nosotros transmitir a nuestros radioescuchas y digamos, poco a poco, cada vez más, en esa base, con esa base, claro que podemos y estamos comandados a crear, a ir creando lo que es posible por cada uno de nosotros decir en él y desde el psicoanálisis. Y decía que ahí, en esta base, en este soporte que vamos creando, es donde el decir fresco, espontáneo de nuestros radioescuchas, por supuesto que es fundamental. Rápidamente, antes de que se da la palabra, le agradezco a mi querido Einar que hizo mi presentación y por supuesto a todos ustedes, queridos colegas, quienes están aquí presentes, Misael, Eduardo, Oscar, pero también todos mis colegas del Centro de Investigación que sé que están presentes, que están en apoyo conmigo y atentos a mi circunstancia y lo cual agradezco mucho. Entonces, gracias por la bienvenida y pues adelante, cedo la palabra, no sé, Oscar, Eduardo. Sí, Claro pues que sí, bueno, doctor Germán. ahora Híjole, sí los Eduardo. dos nos tocó Vamos a hablar al mismo arrebatarnos tiempo. la palabra, pero me parece muy bien porque el espíritu es ese, ¿no? Dejar un poco o mucho, me parece, pues ese estilo que había caracterizado al grupo de hombres en relación a quedarse callados, ¿no? Y que ha sido también, pues un compromiso por parte de nosotros, pues no acomodarse, como lo decía Misael,
en la teoría, que finalmente también había sido y es, me parece, infecundo, ¿no? Toda la creación, la posibilidad de poder transmitir que ese es el mensaje, ¿no? De la doctora. Cómo impacta el decir de un psicoanalista debería no ser, y no es cualquier cosa, ¿no? Cuando se trata de jugarse la vivencia, no el saber, no en esta línea, digamos, en el que pues, se puede apreciar, ¿no? Como pues podemos ir y lo vamos a ir desarrollando, bueno, las creaciones, las producciones por parte de los psicoanalistas de otros países, particularmente de Francia, de Argentina, que si bien tiene un valor en cuanto a estar pues, sosteniendo, me parece, una postura ética en relación a lo que el psicoanálisis defiende y de Vela. Me parece, creo que es muy padre ver cómo este grupo cada vez va teniendo esa soltura, esa alegría, ¿no? Por transmitir lo que pues realmente es algo complejo, porque toca justamente la vivencia en cada uno de nosotros y eso pues nos pone a jugarnos pues de maneras muy distintas, pero me da mucho gusto contar con nuestro colega, el doctor Germán, nuestro querido, pues no solamente presentador, ¿no? Como bien lo dijo Einar, tiene la cualidad de transmitirnos con su voz, con su alegría, La elocuencia, esa es la ¿no? Esa palabra que buscaba elocuencia, hace así rato, la es. elocuencia. Ujú. Pues que sea el sello, ¿no? De la voz psicoanalítica de este programa. Y me parece pues un gusto realmente enorme tenerlo para seguir trabajando y enviarle un saludo también a la doctora Lozano. Y como dicen, pues sí nos moviliza de otra manera, pero me parece que pues el grupo que estamos podemos, en el estilo que propone la doctora, nuestra directora del centro, la doctora Silvia Heiser, pues hablar como psicoanalistas mexicanos, ¿no? Y despertar finalmente la polémica que invariablemente debería estar, ¿no? En estos tiempos y hablando pues desde nuestra formación como psicoanalistas mexicanos. Sí, Eduardo, ahorita de lo que usted va, nos va compartiendo, hay algo que a mí me logra conectar con el trabajo que he estado haciendo durante la semana sobre jugarse, cómo uno se va a jugar en su decir y se va a sostener de lo que uno está diciendo. Ahora bien, en esta reflexión, sí me gustaría comentar lo siguiente. Jugarse en la palabra que uno va a tener en la vivencia como analista, no va a ser desde un saber, desde algo que yo ya sé, sino va a ser en una línea de incluso cuestionarse a sí mismo. Para mí me resulta un poco complicado esta situación de la transmisión. ¿Cómo voy a transmitir, cómo voy a compartir aquello de lo cual me estoy dando cuenta? Y cómo poder, ¿cómo lo podría decir de esa manera? ¿Cómo poder tener esa certeza de lo que a mí me sucede? Híjole, no, permítanme, no voy a empezar a desvariar, lo siento, me voy a regresar. Sobre cuestionarse a sí mismo, cómo uno al momento de cuestionarse a sí mismo, ok, sobre cuando uno se enfrenta a esa nada, a esto voy, se va a sostener nuevamente ahí y va a ser un acto de creación. Y a lo mejor lo que sigue es lo que yo pretendía transmitir. Cómo va a haber momentos en que ese impacto con la vivencia, sea algún problema familiar, sea algún problema en el trabajo, sea que en algún punto uno esté realizándose como persona y que tenga ese sentimiento de que a uno le falta algo. Y eso es algo muy importante para movilizarnos, y que hay un espacio importantísimo, que es la clínica del analista, para que eso se pueda resolver, para que eso se pueda trabajar. Esto era
lo que venía reflexionando en esta última semana. Y ahora bien, dicho esto, ya de una forma más tranquila, más clara, estoy muy contento porque el doctor Germán está con nosotros y mencionar a nuestra colega Adriana Lozano, que el día de hoy no pudo estar con nosotros. Y nuevamente, es importantísimo para este trabajo sumarnos y conversar acerca de lo que ahorita nos tiene aquí. Y bueno, Oscar toca varios puntos muy importantes, me parece que en relación a la experiencia de un análisis, pero también a la transmisión o el esfuerzo de transmisión de un analista del discurso, eh, va a tocar, bueno, o al menos podemos decir, apuntamos a que aquello que se ha creído en relación con algo, vamos a poner un tema sobre la sexualidad, ¿no? A la hora de que hablamos desde el psicoanálisis de la sexualidad, es cuando una persona puede llegar a vivir, si se lo permite, si se permite que el discurso de lo que un analista puede decir de la sexualidad, ujú, si permite la persona que eso lo toque, es decir, lo cuestione, entonces va a ir a esta experiencia de vacío. Puede darse o no, eso lo sabemos, ¿no? Lo hemos repetido muchas veces, pero Sí, claro. en ese sentido, por eso estamos siempre a la expectativa de los comentarios. Pero es, digamos, una de las cualidades a las que apunta el psicoanálisis y a las que creo apuntaría el analista, ¿no? No quedarse en la comodidad de lo ya dicho, sino analizar lo dicho. Entonces, justamente la experiencia de vacío o tocar los puntos donde nos quedamos sin asidero, ni de dónde agarrarnos, ¿no? Creo que eso es ahí donde nos referimos. Bueno, me referiría yo a la vivencia. Ujú. Siempre hablamos de la vivencia y que la vivencia y que la vivencia, ujú, pero es justamente, digamos, esos puntos donde ya no hay teorías, donde ya no hay discurso, y entonces sí empezamos a ver qué es lo que nos pasa a cada uno, ¿no? Y el esfuerzo de los programas es justamente que no sea un discurso opacado o este, recubierto, es decir, que no se cubra con la teoría, sino que logre movilizar lo que en la vivencia de cada persona que está escuchando está. Y entonces, si se da una fractura, un cuestionamiento, que mejor, ¿no? Ujú. Una fractura me refiero a lo pensado sobre un tema, como ahorita dije, aleatoriamente la sexualidad, ¿no? Bueno, no es cualquier tema. Y, y que entonces desde este lugar que se movió ya del lugar la persona por lo que haya escuchado en un programa, ujú, o en lo que vamos diciendo, pueda entonces sí, desde esa vivencia, eh, dejar, por ejemplo, un comentario, ¿no? Y entonces ya se empieza la movilización de un acto creador de aquello que la persona ya se modificó o revivió o algo está sucediendo, ¿no? Que es cosa muy difícil, perdón, muy distinta, no difícil, pero muy distinta, el armar un muy buen trabajo, porque hay trabajos intelectuales o en la teoría, trabajos psicoanalíticos muy, bueno, excelentes que uno puede leer y dice uno, bueno, vaya creaciones, ¿no? De los colegas a nivel internacional, ¿no? Y me refiero a las propuestas teóricas, ¿no? Que se van armando, pero eh, digamos, quienes estamos familiarizados con la teoría psicoanalítica podemos decir, wow, pero el punto también de reflexión es, bueno, ¿qué tanto una persona que escucha a un analista se siente o no identificado por lo que va planteando en relación a un tema, ¿no? Que ha sido también parte del esfuerzo de todos los programas de Freudiana Radio, ¿no? ¿Por qué Sí, creo también que... creo que este punto, nada más una cosa más, por qué creo que es también muy importante esta reflexión? Porque venimos saliendo y todavía estamos saliendo de un evento mundial como la pandemia, que sabemos que tiene efectos y va a tener efectos a larguísimo plazo, X años,
que fue un evento mundial, eh, tal vez no tan bueno, álgido, similar a las guerras, y pues de las guerras hubo efectos en la vida emocional, en la vida anímica de las personas que duraron los siguientes años, ¿no? Es decir, sabemos que si hago referencia a los eventos traumáticos, para decirlo con propiedad, no sabemos de ese evento traumático en el tiempo X, en un tiempo cronológico, cuándo van a surgir los efectos. Entonces creo que también es muy importante en nuestro lugar como analistas, digamos, volver a decir que ante cualquier inquietud, tristezas extrañas, ansiedades, en fin, hablen con un analista, ujú, para que eso pueda ser escuchado y no se quede la persona o no se queden, queridos radioescuchas, con la intensidad ahí, pues, sin poderlo resolver, ¿no? Creo que también por eso es importante de qué tanto el psicoanalista y el psicoanálisis puede estar cercano, ¿no?, a la población. Claro, claro. Sí, a mí también la reflexión de hoy de qué tanto el psicoanálisis está cercano a las personas, a la gente de la vida cotidiana. Bueno, me parece una reflexión no solo importante, sino crucial, porque para lo que voy pensando y conforme también los voy escuchando, es qué tanto estamos a la altura eh, justamente de la cultura, ¿no? Es decir, Sí, doctor. si estamos a la altura de eso, es que podemos ser cercanos a la gente. Si no, pues yo lo diría radicalmente no. ¿A qué me refiero con esto? Nuevamente retomo, creo que sí, mucho del discurso psicoanalítico, tal cual el discurso psicoanalítico, no hablo de la experiencia, sino del discurso psicoanalítico, lo que los psicoanalistas transmiten se ha vuelto del orden del saber, ¿no? Del saber, de la academia, de círculos como de intelectuales y ya, ¿no? Es decir, por ejemplo, si vamos al pulso de la población acá en México, las personas identifican más al psicólogo, al médico, que al psicoanalista, ¿no? Ese todavía queda como en, ¿qué es eso? No saben si distinguirlo entre si es psicólogo, si es psiquiatra, si es médico, qué es. Los que más o menos saben de psicología o que han pasado por una carrera, lo siguen incluso asociando a que pues forma parte de la psicología, ya sea que sea como las raíces, ¿no? Como las primeras teorías lo identifican con una teoría, o sea que sea una rama de especialización en los cuales se van algunos, ya algo caduco, porque pues ya estamos en la modernidad, la ciencia y todo eso, ¿no? Entonces eso habla, por lo menos acá en México, como a mí me da un indicador del pulso de lo que va haciendo el discurso psicoanalítico, ¿no? Cómo de alguna manera se ha colocado en una distancia. Y no creo que sea por efecto de lo que el psicoanálisis devela, sino porque el psicoanalista, por alguna razón, este, eh, no ha querido estar cercano a la comunidad, a las personas. Bueno, evidentemente nosotros, como ya nos cansamos de decirlo, o más bien no nos cansaremos de decirlo, es tratar de estar cercanos, pero eso evidentemente nos exige estar a la altura. Ahora, quiero retomar estos dos aspectos que ustedes han venido mencionando y que me parecen claves. En principio, el psicoanálisis tiene que ser una experiencia vivencial, ¿no? Que es lo que ahorita Misa insistía de que lo decimos y lo decimos. Sí tiene que ser una experiencia que el analista vive y que su transmisión tiene que llevar a una vivencia. Entonces sí tiene que estar eso, ¿no? Si me permiten distinguirlo, podría decirlo así, y no lo digo para demeritarlos, el psicólogo, el psiquiatra no tiene que hacer de su formación del saber una situación vivencial. Incluso sabemos que hay muchos terapeutas que pues nunca han ido a terapia y si han ido pues es un rato, ¿no? Pero no para hacer de eso una postura ética, es decir, no para dar cuenta de que ellos han atravesado por aquello
que ellos mismos van a hacer en su práctica. Acá tiene que ser algo que verdaderamente uno haya vivido, es decir, cómo creer en los procesos inconscientes o en el inconsciente a secas si uno no lo ha descubierto en uno mismo, ¿no? Desde ahí ya hay una vivencia. Sí, 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 sí. Sí, pero es que te planteaba la pregunta de qué es esto de estar a la altura, ¿no? Y creo que va en esto que usted está diciendo, ¿no? A mí se me ocurría, bueno, ¿de qué manera, qué es eso de estar a la altura? Bueno, ¿de qué manera podemos hablar de, bueno, ahí voy a tener que usar un término, del Sí. real de la época, ¿no? Es decir, No, hacia allá voy. Espérenme, de nada más aquello, déjeme decir algo. ah, Ajá. ok, Para mi gusto, bueno, ahorita lo dice si quiere, espérenme, concluyo. Bueno, entonces tiene que ser vivencial. Y me parece que la forma de transmisión, hacia allá voy ahorita con lo que acaba de decir, de tengo que utilizar un término, ¿no? Me parece que la transmisión del analista, cuando el psicoanálisis ya vive en él, no requiere de ningún concepto psicoanalítico. Para mí, lo que yo he vivido en Ciel, lo que he experimentado en Ciel, lo que he vivido en mi análisis, no requiere de ningún concepto psicoanalítico. Lo decía hace rato usted muy bien, ¿no? Porque el analista, cuando escucha al otro, en eso que el otro le va diciendo, el analista escucha aquello que el sujeto se encubre para sí mismo. Y sí puede haber un cuidado en cómo se lo devuelve, pero no requiere de ningún concepto, de ni un concepto para su transmisión. Es decir, estoy partiendo de que el psicoanálisis tiene que ser vivencial y tiene que hacer transmisión. Pero en la transmisión yo plantearía que no requiere de ningún concepto, simplemente le devuelve eso que escuchó, que el otro le trajo. Y para eso no hay necesidad de discursos, ¿no? No hay necesidad de decir, por ejemplo, ahorita lo que usted nos compartía hace rato, ¿no? De todos en, ¿qué? Todos locos en su... No hay necesidad de decir conceptos, ¿no? Pero creo que entonces ahí está la exigencia, ¿no? ¿Qué tanto el psicoanálisis ya vive en mí para que yo pueda, sin necesidad de un concepto, transmitirlo? Eso no significa que no requiramos conceptos, pero eso ya es, digamos, para un proceso de pensar el psicoanálisis. Pero eso es otra cosa, me parece. Sí, que no se caiga en la fascinación, porque hablando también con la doctora, algo que me hacía pensar es como un fenómeno frecuente en los psicoanalistas, me parece en general los psicoanalistas, en general quiero decir, sean de la orientación lacaniana o sean de la internacional o sean de alguna otra, pues como se nombran, como corrientes teóricas o prácticas del psicoanálisis. Me parece que un fenómeno muy común es el de la fascinación, que han logrado ya entender algo y entonces porque entienden algo que el resto del mundo no entiende, creen que están un pasito arriba de los demás mortales que están en el planeta y entonces ahí viene una fascinación narcisista de decir, yo sé un poco más, yo ya conozco un poquito más de la condición humana. Bueno, eso como fenómeno es algo que frecuentemente escuchamos en decía yo, en los psicoanalistas en términos generales. De forma particular, platicándolo con la doctora, sí me recordaba algo que también he podido vivir en congresos nacionales e internacionales, como particularmente los de la orientación lacaniana, porque hay que agregar aquí algo, y ese algo se llama Jacques-Marie Lacan. ¿Y a qué me refiero? Que Lacan en su transmisión es conocido, me parece, en términos generales, por ser complejo, u otras palabras, ¿no? Que es rebuscado, que es complejo, que es difícil lograr el entendimiento de Lacan en su transmisión. Entonces, iba a decir, como un plus para los psicoanalistas de la orientación lacaniana, o peor aún, los que se dicen lacanianos, como ya dicen haber entendido a Lacan, bueno, díganme ustedes quién y cómo los aterriza. ¿Cómo bajarlos de esa nube donde creen que es un plus en su condición de ser humano el haber entendido ya no solo de psicoanálisis, sino el psicoanálisis de Lacan, de la orientación lacaniana? Cuando digo todo esto en relación a algo que ahorita señalaba usted, Einar, cuando si hay algo en lo que Lacan, a mí me parece incluso nada complejo, sino muy sencillamente
en sus escritos, dice, pondremos en el banquillo de los acusados al analista, porque es al que le corresponde, porque es menester ponerlo en el banquillo de los acusados. Y si algo hace Lacan como una postura ética, a mí me parece, tanto de vida, de clínica, de transmisión, es justamente eso, mantener siempre en el banquillo de los acusados, es decir, en permanente cuestionamiento al psicoanalista, en su quehacer, en su ética, en su formación, en su transmisión. Entonces, a mí me parece, incluso por momentos me ha parecido un desvarío, una sobreinterpretación de la transmisión lacaniana, el irse por todos los vericuetos teóricos y conceptuales que Lacan abre, cuando simultáneamente incluso a su complejidad, me parece Lacan muy sencillo en su espíritu, en tanto que dice todo el tiempo poner a los psicoanalistas en el banquillo de los acusados, y eso es decir, llevarlos permanentemente a que den cuenta desde su experiencia psicoanalítica cómo y qué es el psicoanálisis en ellos. Y otra cosa que sostiene también Lacan todo el tiempo, y me atrevo a decir igual, no del orden de la complejidad con la que se conoce, sino bastante, bastante cercano, decir y decirse simplemente freudiano. Entonces, en ese sentido es simplemente mantenernos en lo que Freud, y Freud muy cercano a su tiempo, al fenómeno que lo impactaba, al fenómeno psíquico y emocional de las personas, pudo y se comprometió con decir permanentemente. Y eso es lo que a nosotros nos compete. Hace un momentito, cuando usted, Misa, decía la expresión del real de nuestro tiempo, me hacía pensar en esto, en cómo, bueno, las manifestaciones de nuestra dinámica emocional inconsciente en los seres humanos son vida cotidiana, están a flor de piel, las vivimos todo el tiempo. Y hay que considerar que en ese sentido, en tanto cotidiano, la forma manifiesta de esas expresiones puede variar, por supuesto, de acuerdo con el tiempo. ¿Y qué nos compete a nosotros? La enseñanza que nos deja Freud. Decir cómo podemos a eso poner palabra, hacer un esfuerzo de elaboración de eso. Primero, digamos, partiendo en uno y simultáneamente a partir de lo que vemos en la comunidad, en nuestros pacientes, en la vida cotidiana. Sí, me parece que el compromiso, como me lo acabo de recordar, ¿no? Germán, es 24 horas, ¿no? No solamente es sostener esa pasión, lo puedo mencionar de esa manera, ¿no? Por un saber también, por supuesto, pero el quehacer, digamos, ¿no? Es ese motor de vida que es para un analista. Poder hacer un compromiso con eso 24 horas, no solamente en la clínica o en el momento de trabajo intelectual, ¿no? Sino en el cotidiano, es decir, cuando uno tiene relación con un otro, llámese vecinos, familiares, amigos, es decir, creo que el sostenimiento de esa vivencia, como lo repetimos muchas veces, pues se juega de manera diferente, ¿no? Y creo que ahí el compromiso está en cómo lo que lo mencionamos al inicio, ¿no? Cómo uno pone a jugar en lo que uno puede transmitir y en la manera en la que cada uno, ¿no? En su subjetividad puede, en sus recursos, en su discurso, eh, llevar, digamos, al otro a ser tocado, porque también esa es otra cuestión, ¿no? Me parece que muchos, o no muchos, yo he escuchado algunos analistas en los que su transmisión tanto puede ser muy, muy seductora, ¿no? Como otros puede ser muy rígida, ¿no? Entonces creo que la cuestión en cómo uno pone a jugar algo, digamos, en la línea en el que hay un riesgo, hay el azar, pues, digamos, eh, de cómo uno va a poder esa vivencia transmitirla, no necesariamente para tener pues un beneficio, ¿no? Al contrario, me parece que también es poder sostener aquello que no encaja en los discursos, ¿no? Entonces, esta cuestión, pues sí, requiere, me parece, pues pues yo lo pienso así, al menos
como un psicoanalista en formación dentro de Ciel, ¿no? Y como la doctora permanentemente, pues lo vivimos con ella, ¿no? En esta frescura de incluir al otro en ese tratamiento, pues muy particular, ¿no? Es decir, creo que el no cubrirse con este saber, con este supuesto saber, ¿no? Que pues sí, pues es y cuesta, ¿no? Llevar, digamos, un trabajo permanente con la doctora y con los colegas es en lo cotidiano no llevar al otro también a una sugestión, ¿no? De esto que puede ser pues muy atractivo y también muy complejo, me parece. Como uno se las va a ver con lo que cada uno tiene, digamos, de vivencia desde el psicoanálisis, pero me parece que lo fundamental de lo que quiero transmitirles es em, que el compromiso está al menos en nosotros en poder ser éticos en cuanto a nuestra vivencia con el psicoanálisis, que bueno, no nos eh, que no cierra, digamos, ¿no? El hecho de abrir una falta o posibilitar en nosotros que no sea el discurso, sino pues eso que inclusive puede ser como em, ir en contra, me parece. Bueno, ese es el punto, ¿no? Ir en contra de lo que haría. Pues me parece que como Es, unión hay un lazo desde lo que se encubre, vaya, ¿no? es que, Em, bueno, escuchándolo, pensaba ahorita a mis colegas, a Eduardo y a Germán, dos cosas. Em, bueno, una, la otra ya se me olvidó. Pero me venía la imagen de, bueno, cómo un analista vive su vida cotidiana, ¿no? Es decir, si está en si por lo que va viviendo dice, ay, ahí en ese arbusto está el más allá del principio del placer. Doctor De Misael, verdad, ahí está, se los puedo jurar. No, ese, no, incluso, justamente doctor, está en su vida cotidiana, pero eso sí, al no cubrirse está, o esperaríamos, ¿no? Que esté impactándose, es decir, pues por lo cotidiano, por lo que eh, está en el exterior, ¿no? En eso que nombramos realidad, vaya, y que de eso, de esa experiencia, en esto que venía diciendo Eduardo, ¿no? En esa experiencia, bueno, si lo seguí bien, de esa experiencia, de eso vivencial, ujú, se permita ser impactado y no, no más bien esté ni alineado, no se esté alineado, no puedo decir la palabra. Alineado. alineado, ¿Alienado? Sí, sí, Alienado. Alienado. alienado, gracias. alienado. De ella, es decir, que no esté en una cuestión alienante, ¿no? Sino al contrario, que esté en el filo, ujú, de poder dar cuenta de aquello que lo está impactando, ¿no? Em, Incluso, doctor Misael, ahorita que viene mencionando esto, retomando lo que decía el doctor Einar y el doctor Eduardo sobre la cultura y lo que sería un psicoanalista mexicano. Entonces, no perder de vista eh, esta, esta línea que ellos marcan muy bien, que el trabajo que nosotros tenemos es, o más bien, necesita incluir la cultura a la cual pertenecemos. Me surgió una pregunta. ¿Qué relación tenemos los mexicanos con el saber? Y seguramente será una relación muy distinta a la cual tienen los franceses y tienen los argentinos. Tomando esto en cuenta, me pongo a pensar cómo el psicoanálisis en, en esta propuesta o esta garantía de saber empieza a no tomar en cuenta algo tan importante como la cultura. Y son estos puntos los cuales también la doctora Heiser nos ha invitado a prestar atención sobre cómo, cómo estas cosas del diario vivir tan sencillas como
como la cultura, como un hombre de cultura mexicana, como un mexicano va a hablar de él mismo, en su análisis. ¿Cómo es que se va a presentar y qué valor le va a dar al saber del analista? Y esto me lleva a pensar en, ahorita hablando de valor, ¿cuál es el valor que nosotros como mexicanos le damos al conocimiento y le damos a las cosas en nuestra vida cotidiana? Sí, definitivamente la relación con el saber no es el mismo, ¿no? Que usted marca con Francia o con Argentina. Ujú. Pero ahora bien, ¿cómo es nuestra relación como mexicanos con el saber? Esa sería la Bueno, cuestión sí, en primera, pues yo podría contestarle, generalmente flojeamos a la hora de aprender algo. principalmente. ¿Qué me tengo que aprender esto? Sí, 5 minutos antes del examen lo leo y me lo voy a aprender, ¿no? Es decir, alguna vez estuvo trabajando la doctora, cómo hay una genialidad en nuestra cultura, ¿no? De mexicana, pero es huevón. Somos huevones en relación con el saber. Ujú. Tiene que, creo yo, haber un placer, por supuesto, que crearse un placer de saber, un placer en juego en relación con el saber para que nos vayamos encaminando, porque bueno, pero creo que en la generalidad la relación es así, ¿no? Lo voy a aprender en el menor tiempo posible, tal vez no a profundidad, pero ya para pasar el examen y que me dejen en paz y me dejen seguir en mi vida cotidiana, ¿no? Flojeando con los amigos. Está muy bien dicho por usted como huevonería. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, esta huevonería, sin duda. Y también recuerdo que les comentaba al inicio del programa, ¿no? Trabajando el temario de las materias, ¿no? En la universidad en la que voy a comenzar a dar clases. También en estos círculos intelectuales de academia está pues la enajenación también puesta en juego, ¿no? No solamente es la cuestión de la huevonería, de la flojera, de no, pues de hacer finalmente, ¿no? De este proceso, de este aprendizaje, ¿no? Es una cuestión realmente, pues como de trámite, ¿no? No poner en juego, pues un pensamiento, ¿no? Pensar es lo que yo estaba, pues como haciendo todo el recorrido del temario, digamos, de este pensamiento crítico que se exige, ¿no? Para poder tener elementos y resolver profesionalmente, no sé, una serie de vicisitudes que, bueno, permanentemente se están pues generando, ¿no? Pero digamos, como un pensamiento sin subjetividad, ¿no? Pues no es más que la repetición, ¿no? Lo hemos hablado en muchas ocasiones de un discurso, pero que no toca justamente qué es la dificultad, ¿no? Cómo va a hacer uno desde su vivencia lazo con el otro, pero ese es el punto con el que me atoraba un poquito en mi participación anterior, el cómo poder, eh, pues no enajenarse uno y llevar al otro, ¿no? Una enajenación del discurso, ¿no? Como pues obtura justamente pues, la posibilidad de crear en lo rico que puede tener pues el mexicano, ¿no? Que está pues radicalmente pues para hacer una diferencia, ¿no? En relación a la cultura, eh, pues con un argentino, con un francés, con un alemán, con un inglés, ¿no? Entonces, rescatar, digamos, las cualidades, ¿no? Espérese, espérese, porque lo que dijo anteriormente me parece muy, muy importante de cómo es, digamos, tomar en cuenta al otro y no irle a dar de garrotazos con el saber, de mira, en esto te tienes que ajustar, ¿no? Y ahí están los analistas ajustando a los sujetos al saber, sino que tomando en cuenta al otro y podría agregar aquí nada más la cultura, ¿no? ¿De qué manera entonces lo puedo, amorosamente acercar a un discurso que le es radicalmente ajeno, ¿no? Ujú. ¿Para qué? Pues algo va a tener de
de algo le puedes servir o movilizar o funcionar de bienestar o no, quién sabe qué va a ser. Ujú. Pero tomarlo en cuenta, ¿no? Porque lo que usted plantea es, por excelencia, ahorita la educación, ¿no? En algunas universidades sí se discute cómo tomar en cuenta más a los alumnos, un modelo transversal, ¿no? Ya no en una relación de poder, donde el maestro tiene el saber y también les da de garrotazos con el saber. En fin, que ese modelo creo que, podríamos decir, funcionaba, tenía sus efectos pues muy positivos. Ahora creo que vemos los efectos en nosotros de lo horizontal. Sí. Ujú. Me refiero a los huecos con los que nos hemos encontrado de historia universal, en fin. Pero bueno, ese es otro tema. Y cómo ahora cuando en las universidades, en esto que usted planteaba, no se toma en cuenta el efecto que va a tener en el sujeto, ¿no? El saber, no se toma en cuenta, sino esto es lo que tienes que aprender, ¿no? El modelo por competencias, en fin, ahí donde la subjetividad no va a ser tomada en cuenta, donde el sujeto no va a ser tomado en cuenta. Bueno, estamos viendo los efectos, a los alumnos les cuesta, bueno, yo se los puedo comentar, les cuesta mucho trabajo pensar, detenerse a pensar. Es maestro, usted démelo todo, ¿no? Piénselo por mí y no me haga preguntas que me hagan reflexionar porque me cuesta mucho trabajo. Ujú. Es decir, cuando incluimos al otro para que, en este caso, lo que les comento, como una persona que piensa, ujú, y preguntarle, bueno, ¿usted qué piensa de lo que leyó? Es, ¿tengo yo que dar cuenta de lo que pienso? No, bueno, ya es un enorme problema, ¿no? Ahora imagínense, eso es en la academia, ¿no? Ahora, ¿cómo demonios acercar el discurso psicoanalítico, ujú, a las personas, ¿no? Esto ya es otra dificultad más, ¿no? Ujú. En esto que nos decía Eduardo, eh, creo que sí, distinguir, ¿no? La academia del psicoanálisis todavía nos plantea una dificultad más, ¿no? Ujú. No sé, Eduardo, si lo seguí Sí, bien. es que me río un poco porque, o sea, sí, o sea, definitivamente nosotros como hombres, como integrantes de este grupo, en ocasiones, ¿no? Puede darse esta dificultad de transmitir, pero cuando uno escucha a la doctora Silvia, ¿no? Yo lo tomo como referencia, esa dificultad desaparece, o sea, la frescura, la rapidez, la elocuencia y el nivel, digamos, de pensamiento en el, cómo la doctora puede transmitir algo tan complejo, digamos, a nivel del saber, del conocimiento. O sea, ella lo lleva a niveles de lo cotidiano con una facilidad en la que uno realmente se sorprende, ¿no? Es cómo es posible que habiendo tanto trabajo intelectual, por supuesto, pero sobre todo es cuando en un sujeto como la doctora Silvia vive apasionadamente algo, porque ella lo dice y nos lo transmite permanentemente, cuando en uno es vida, algo así, pues la dificultad me parece que ahí uno dice, bueno, pues si hay dificultad, no sé, eso ni lo considero, ¿no? Simplemente ella nos ha mostrado la manera como en muchas circunstancias puede acontecer, ¿no? Ese acto de creación y que pues nos borra, ¿no? Definitivamente la palabra dificultad del vocabulario y nos lleva a lo real, a lo vivo, ¿no? En lo que en un momento uno resuelve o resuelve. Entonces, y esas son las cuestiones que sí yo tomo a consideración, por supuesto, porque es el compromiso que tenemos, ¿no? En poder eh, cada vez más tener a la mano esa pasión puesta en juego, ¿no? Y que de dificultades, pues sí, no digamos, no hagamos un trabajo, pues que, pues cubra, ¿no? O sea, puede ser la dificultad un pretexto para cubrir algo que realmente uno no va a poner en juego, ¿no? Porque no quiere poner en juego, ¿no? Porque posibilidad, como lo escucho yo permanentemente con mis colegas en el trabajo, pues hay genialidad, hay pensamiento, entonces, bueno, creo que nada más es dar ese otro paso. ¿Cómo? Bueno, cada uno lo construye en su momento, de su forma, pero ese es el ánimo, ¿no? Al menos en trabajo con la doctora y en el grupo. Y en este esfuerzo de ser cercanos con la gente que nos escucha, con la población, y de, como ustedes lo decían, ¿no? Usted, Eduardo, y lo retomó Misa, de incluir al otro,
pues ojalá también nuestros radioescuchas nos puedan decir qué tanto estamos siendo cercanos a ellos, ¿no? Es decir, no hay mejor, pues, referencia que nuestros radioescuchas nos vayan diciendo qué tanto podemos estar siendo cercanos a ello en las distintas cosas que vamos diciendo. También para nosotros hacer no una evaluación, ¿no? Sino, no, ahorita no encuentro la palabra, ¿no? Sino tener un referente de cómo nos están sintiendo, en el sentido de cercanos a ellos, ¿no? Por ahora, Einar, tenemos dos participaciones de nuestro público Radio Escucha. En la línea de los saludos, Analicet Martínez nos dijo buenos días y posteriormente Yesenia García Salgado nos dijo buenas tardes, qué gusto escucharlos. Hay otros comentarios, Germán. A ver, es que no, yo creo que no se ha actualizado mi transmisión, entonces si me Se los ayuda a leo. avisar, por favor. Sonia Vargas, qué alegría volver a escucharlo, doctor Germán. Bienvenido. Gracias a todos los doctores por el programa. Gracias, Y Sonia. nuevamente Sonia Vargas, hablando de impactos del psicoanálisis en mi vida, imagínense el impacto al escuchar estos programas, en donde hablaban, por ejemplo, del niño y el rock, que fue uno de los primeros que escuché. Para empezar, psicoanalistas conversando, no leyendo y conversando de temas tan cercanos, no discutiendo sobre conceptos aburridos y además que hubiera un espacio de palabra de hombre. En una época donde los hombres se caracterizan por su silencio, pero sobre todo em, enterarme que si él es un proyecto mexicano. Casi que pedía que me pellizcaran para ver si eso no estaba, para ver, perdón, si no estaba soñando. Ahí es el comentario de Sonia Vargas. Qué padre de parte de Sí. Sonia, ahorita que le escuchaba, que se acuerda de ese programa del niño y el rock. Estuvo muy, muy bien y lo tengo presente porque uno de nuestros invitados es un amigo mío de toda la vida y literal de toda la vida, desde pequeñitos nos conocemos, Juan Carlos Villanueva. Y sí, como lo dice Sonia, sin duda que es una muestra, a mí me parece muy clara, de la originalidad del proyecto que en sí es el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, como un signo, como un sello de parte de la doctora Heiser, justamente la originalidad, no estar nunca en la repetición de lo que hemos escuchado tanto en radio, en medios de comunicación, o también en la repetición de lo que hemos escuchado de otras instituciones psicoanalíticas, sino, ¿por qué no prestar voz y abrir este espacio para la singularidad, algo que tanto hemos señalado? Entonces, manifestaciones en nuestra cultura como la del rock ha sido, me parece que uno de esos resquicios para la singularidad, un espacio privilegiado de la expresión de la singularidad. Entonces, ese programa lo recuerdo muy bien porque justamente pudimos conversar así de una manera fresca, coloquial, con nuestro invitado con una amplia experiencia con músicos de rock nacionales, internacionales y demás. Y bueno, y trasladar eso además desde el fundamento psicoanalítico al lugar que eso tiene en la vida infantil de los seres humanos. Entonces, claro, qué padre, qué bien que Sonia lo recuerda, porque sí, para mí es un grato recuerdo de un gran programa. Sí, a mí también del comentario de Sonia me hizo recordar, porque ella también dice que otra de las cosas que, no me acuerdo si dijo que le sorprendían o le llamaron la atención, es que fuera palabra de hombre, ¿no? Y me hizo recordar que apenas justamente la semana pasada, platicando con una exnovia que hace tiempo ya no veía, y entonces me decía pues, qué estaba haciendo, ¿no? Entonces le comparto en parte de pues, que estábamos teníamos un programa de radio, y le decías justamente así, ¿no? Se llama Palabra de Hombre,
Y entonces ella muy animada así le estalló de, ay, voy a escucharlos para ver qué tienen que decir los hombres. Yo ya no le pregunté más, pero su tono me pareció, dije, claro, ¿no? Bueno, primero digo que me pareció, su tono me pareció como de, ¿qué dicen los hombres, ¿no? ¿Qué tienen que decir? No sé, como la sentí como de ellos, ¿no? Como de ella interesada en conocer los hombres, ¿no? ¿Qué tienen que decir los hombres? Eh, Eso me llamó mucho la atención, insisto, yo ya no le pregunté más, pero hemos hecho varios programas justamente hablando de la masculinidad y me parece, por el decir de ella, que puede haber un sector importante de mujeres en donde le interese saber qué tienen que decir los hombres, ¿no? Porque ahora hemos estado representados, bueno, yo no, y creo que mis colegas tampoco, representados la mayoría de los hombres por los discursos, sean de género, sean feministas, y bueno, también ya le hemos hablado acá, ¿no? El hombre no está diciendo que quiere, o lo que hemos repetido, ¿no? O ha hecho silencio, o se ha acomodado, o repite lo mismo, que le viene de los discursos, etcétera. Pero en eso me pareció muy valioso su comentario, porque además le salió muy natural, este, que las mujeres de alguna manera, o algunas mujeres, esperan la palabra del hombre. Eso me recordó ahorita a Sonia cuando dijo que le sorprendió. Sí, en el punto final, como nos dice un proyecto de enterarme que sí, él es un proyecto mexicano. Creo que también a los radioescuchas los invito a que puedan entrar así a la manera de, sí, de invitación de comercial también. Puedan entrar a la página de Ciel, de cielmex.com.mx, porque están, digamos, las primeras emisiones de, si no mal recuerdo, de Radio Educación, están cargadas, la serie también de programas en Radio Chapingo que se hicieron, un par de programas de Radio UAM, es decir, y por supuesto están en freudianaradio.com todos los programas que se han realizado, inclusive antes de la pandemia, hay un par de programas también grabados aquí en las instalaciones de Freudiana Radio, ¿no? Y creo que me parece muy valioso, por supuesto, las creaciones del proyecto de la doctora Silvia de formar psicoanalistas mexicanos de talla internacional. Y el toque, como lo traía bien a cuentas Eduardo, y yo creo que fue Oscar, la formación también se distingue en esto que estamos, digamos, haciendo el esfuerzo de ahorita de reflexión de cómo es que el discurso psicoanalítico está lejano a la población o qué tanto no se siente escuchada en ese discurso, ¿no? Y toda la serie de conversaciones, por supuesto, antes de la pandemia, cada mes, que cada año se proponía cada mes, dependiendo del mes, ¿no? Un tema de conversación, por ejemplo, el mes de febrero, el Día del Amor, como se planteaba, o la doctora nos daba línea y se podían escribir los trabajos, pero lo particular de estos trabajos es justamente que fuera también el esfuerzo de no encubrirse con la teoría, sino dar cuenta, cada analista, algunos estamos presentes, dábamos cuenta de la experiencia de formación, de análisis y, por supuesto, hacer un discurso, crear un discurso tomando en cuenta al otro para que el evento impactara, ¿no? Nuestro trabajo impactara, pero a nivel del discurso que fuera cercano, que lograra movilizar, ¿no? Realmente sacudir a las personas que acudían a escuchar las conversaciones, ¿no? Esperemos que cuando termine la pandemia se puedan retomar, ¿no? Las conversaciones. No sé, colegas aquí que han participado si las extrañan. Y es decir, con el público ahí, porque la vivencia es distinta, se va palpando cómo se va movilizando, las preguntas que van formulando, en fin, ¿no? Las intervenciones que van, del público que van cambiando el tono de la conversación. Eso es lo vivo, es decir, esa es la experiencia viva de lo que un analista, al menos formado en CIEL, al menos también en este proyecto de la doctora,
que eso es lo que anima, ¿no? Porque la clínica, en ese sentido, va así, es decir, uno entra y a la escucha sin ninguna expectativa, sin ningún referente, y pues, quién sabe qué va a ocurrir, sesión Exacto. tras sesión, minuto tras minuto en la sesión. Entonces, vivirlo a nivel grupo, es decir, no de que no vayan aquí a confundir de que psicoanálisis de grupo, no, por favor, sino, es decir, lo clínico, el módulo clínico aplicado en una conversación o en un programa. Ese ya es creación, por supuesto, de la doctora Silvia, en donde nosotros hemos sido formados. Entonces, diría que es eh, de cada analista del centro el crear, ¿no? A lo que nos empuja también la doctora es en nuestro estilo, crear y dar cuenta de cómo el psicoanálisis habita en uno. Pero ¿qué quiere decir eso habita en uno para que tampoco lo lleven a una experiencia religiosa? ¿No? Ya casi, casi es una no, no en ese sentido, sino en aquello que ha hecho vida es la experiencia en cómo el analista en su análisis se devela aspectos que por supuesto no quiere saber, avanza, no quiere saber, avanza, y creo que lo decía Einar, no requiere, o fue Oscar, no requiere ni de ningún concepto. Ah, Einar, Einar, el ¿no? doctor Einar En la Rojas. experiencia clínica no se requiere de ningún concepto, sino es de dónde ha surgido la teoría, como categorías conceptuales de la vivencia de los sujetos, ¿no? Entonces, poder transmitir desde ahí, el impacto es distinto. El impacto es totalmente distinto, ¿no? Y hay que, como vivencia, hay que exponerse a la sorpresa, a ser sorprendido por un otro en su decir, en su manifestación espontánea. Lo digo esto por lo que ahorita, cuando usted, Misa, recuerda los eventos previo a la pandemia y que esperamos después de la pandemia podamos volver a hacer los eventos de manera presencial, las conversaciones en el centro de investigación y me dio un flashazo así de cuántas anécdotas no hemos tenido de en tanto que estamos nosotros comprometidos con la transmisión sin ninguna cobertura en el saber, pues nos exponemos, como usted lo decía, tal cual dentro del modelo clínico, a que el otro, también por nuestro decir, por nuestro acto, que el otro nos sorprenda. ¿Y cuántas anécdotas no tenemos de gente que a mitad de conversación o en cualquier momento intervienen, nos han pedido o arrebatado la palabra por decir algo que necesitan manifestar? Recuerdo un chico que empezó a hablar sobre cuestiones de ciencia, creo, y de física. Bueno, pues cuántas anécdotas no tenemos en el centro o en otros lugares. Sí, Misa. Sí, y que no, y que si hubiéramos seguido el modelo académico y hasta el final las preguntas, ¿eh? Ajá. Espérese. Y ahí la vivencia de que al sujeto le surge la pregunta y se le impone, se le sale así de la boca el decirle, oiga, pero en la ciencia X tal cosa, ¿no? La anécdota que usted recuerda, ¿no? Ajá. Pues eso sería imposible, ¿no? Se perdería, porque de aquí a que espera el pobre sujeto, la persona, ¿no? Ay, me tengo que esperar a que lean todos sus trabajos, ¿no? Y ya después, pues a lo mejor si no anotó la pregunta, a ver si se acuerda de la pregunta. Y ya quién sabe qué pregunta al final, ¿no? Entonces se pierde ese momento de impacto que el analista puede recoger en ese momento. ¿Cuántas anécdotas, no? ¿Cuántas anécdotas no podemos traer a cuentas? Sí, manifestaciones afectivas también muy airadas. Yo recuerdo que ha habido público que ha ido con nosotros que manifiestan desde el sentimiento, algo que los tocó y los puso muy sentimentales, hasta aquellos que se han enojado, que han increpado y nos han dicho, bueno, pero el psicoanálisis no tiene toda la verdad. Vaya, experiencias únicas, O que sí. se han desilusionado porque, bueno, venían en búsqueda del saber académico, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y dónde está la nomenclatura lacaniana? ¿Y dónde está la nomenclatura freudiana? Es decir, ¿dónde está el que ustedes lean los trabajos, ¿no?
en ese sentido, ¿no? Usando toda la nomenclatura psicoanalítica. Y pues no, aquí no es así. Ujú. Y pues bueno, se van tristes porque dicen, "Pues, y ni diploma me dan para ponerlo en mi currículum, ¿no? Como ¿De dice qué la se doctora trata? psicoanalista de Xochimilcuas, ¿no? Xochimilcuas. Porque Bueno, pero ahora ha sido un estilo, ¿no? Buscar ir a una conferencia y que me den mi papel. No entendí nada de la conferencia, pero me dan mi papel y ahí lo guardo, ¿no? Ujú. ajá, Entonces es ir Pues ya es el estilo fracturando. acumular y acumular y acumular y acumular y acumular, ¿no? ajá. ¿Sí? Y es ir fracturando justamente lo que de la academia, pues muerta, no se recoge nada de lo que, digamos, y proponer que el psicoanálisis esté de donde, bueno, que esté más bien, pero también que el analista se permita estar frente a aquello que lo va a movilizar, como lo decía Germán, aquello que lo va a cuestionar, Ujú, ¿no? Entonces, en el sentido de la reflexión, ¿no? De por qué tanto el discurso llega a la población y la población se siente escuchada en ese discurso, creo que la lejanía del discurso tiene que ver más bien con la incapacidad o la falta de pasión del analista o la huevonería del analista o la comodidad del analista en la teoría de pues no incluir a ese otro que lo está escuchando, ¿no? ujú. Me refiero cuando transmiten el discurso, ¿no? No incluirlo, agregaría amorosamente que, bueno, finalmente el analista cuando transmite, me refiero a nivel de programas, a nivel de conferencias, en fin, pues se va a dirigir a un otro, ¿no? Si no, ¿a quién? A él mismo, ¿no? Ahí al aire, ¿no? Pues que Ujú. vaya a chiflar a la loma, ¿no? A ver quién lo escucha, que hay que lo escuche, no sé, el Popo, el Isla, en fin, ¿no? Pero Oigan, y sí. nos escribe en relación a esto último nuevamente Sonia Vargas y nos dice Sonia, claro, después descubrí conforme iba escuchando cada programa que esta manera tan única y genial de transmitir el psicoanálisis es creación de la doctora Heiser, a la cual extrañamos mucho. Deseo que regrese pronto con cabal salud. Sí me encantaría participar en esas conversaciones en presencia. Sí, yo quisiera también comentar varias cosas, ¿no? Lo que surgen con los comentarios de nuestras escuchas. Bueno, Sonia Vargas, nuestra colega, una de las más jóvenes del grupo, me parece que es la muestra más clara, ¿no? De cómo el psicoanálisis sigue vivo y en los jóvenes, ¿no? Es decir, en este grupo en el que por todo lo que hemos venido trabajando y podemos ver que pues hay un impacto y hay efectos, ¿no? Como lo decía Misael de, pues, de esta imposición del saber, que ya no hay deseo de pensar ni de producir. Hay jóvenes como Sonia que han estado, digamos, o han sido tocados, ¿no? Por el psicoanálisis, particularmente, pues bueno, por la transmisión de estos programas. Y pues sí, yo recuerdo también de esas anécdotas, tuve el gusto de estar, bueno, no estaba en los programas en ese entonces, pero sí estuve en un par recuerdo que antes de que llegara la pandemia, me uní al seminario de formación y me tocó, me parece, la conversación sobre el Día Internacional de la Mujer. Entonces, dentro de esas anécdotas que ustedes nos comparten, también yo tengo esa en cuanto a, ya al final de la conversación, se hablaba, ya se llegaba a un punto, me parece muy álgido, de cómo es posible que a la mujer le puedan acontecer, ¿no? Situaciones o se pueda poner en peligro, ¿no? En cuanto a pues cuestiones de violencia, de secuestros, de muchas cuestiones, pues que finalmente yo recuerdo mucho en una participación de una radio escucha, bueno, de una de las que estaban presentes, era, bueno, ¿y dónde quedaba la intuición de la mujer, no? Entonces esas cuestiones que en ese momento, bueno, movilizaron la conversación y fue padrísimo escuchar eso porque pues sí, fractura justamente pues este modelito, ¿no? Bueno, pues aquí vienen a recibir un conocimiento, un saber, les damos su papelito y adiós, ¿no? Es decir, cómo es muy apasionante poder vivir esto y también después, cuando ya tengo la posibilidad de estar en Monstruos al Diván, que fue, bueno, ya por vía Zoom y que, bueno, se trató sobre política y digamos, todo esto que ha sido pues una experiencia pues efecto de la transmisión que han tenido, al menos para mí, yo ahora estoy como de este lado formándome como psicoanalista, pero recuerdo desde
desde mucho antes desde la licenciatura, otro de los proyectos de la doctora, ¿no? Como he sido tocado, ¿no? No desde el saber, definitivamente, ¿no? Nunca fue muy buen estudiante, pero ha sido ese impacto en la vivencia de la transmisión de los colegas, ¿no? Los profesores, que ahí estuvo también usted, el doctor Misael, por supuesto, el doctor Germán y la doctora, ¿no? Que han sido en esa transmisión, en esa puesta en escena de esa pasión que han podido sostener durante estos años, bueno, pues el referente de Ciel, ¿no? Para todos los que estamos y somos parte de él. Entonces me parece genial también los programas, el de rock. Creo que aquí todos, o bueno, no lo sé, no lo he platicado con Oscar, pero me parece que todos tenemos al menos en común esta parte del gusto por la música y el gusto por el rock, ¿no? Entonces ha sido como, también escuchar ese programa lo recuerdo muy bien, con el invitado amigo del doctor Germán, y cómo ha sido, pues genial, ¿no? Vivir pareciera que pues ha sido, y ha sido, ¿no? Es al parecer, ¿no? O sea, se lo digo parecer porque parece que es un trabajo, ¿no? Y que uno se prepara para, pero en esos programas ha sido como pues el disfrute, el vivir de otra manera temas que no se tratan, ¿no? O se tratan de manera pues, muy formal, ¿no? A ver, vamos a hablar de rock. Bueno, pues sí, y vienen los guiones en radio y un montón de cosas que, bueno, uff, has empezado, ¿A, inclusive cosas tan bonitas, ¿no? ¿Qué es a qué esto? a qué nivel hemos llegado? Fíjense, fíjense, público, nada más para que se lo imaginen. ¿A qué hemos caído? ¿Hasta dónde hemos llegado? No caído, llegado. Un grupo de analistas maquillados todos en uno de los últimos monstruos Saliván, ¿no? Ajá. Imagínenselo. En lugar de la formalidad académica, con su trabajito, en fin, todos maquillados casi como Dráculas, ¿no? Me parece, si no mal recuerdo. Ajá. Ujú. Sí. Muertos o Dráculas, así, espantando a los que iban entrando, ¿no? Y llegaban al evento del monstruo Saliván, de, ay, Dios mío, esos son los psicoanalistas. ¿Qué se fractura ahí? Pues la imagen, es la expectativa de la imagen del analista, ¿no? Que va a ir, pues bueno, en ese acartonamiento. Ya de entrada, recibirlos así es genial, ¿no? Y recuerdo mi primer Monstruos Saliván, que justamente los analistas también, algunos, no todos, iban vestidos. Hubo una presentación genial en una casa de la cultura en Coyoacán Ajá. y ahí la doctora llevaba una capa, ¿no? Y se subió a presentar su trabajo, si no mal recuerdo, o a lo mejor ya estoy alucinando, en fin, pero sí era otra la vivencia, ¿no? De que no era la academia, ujú, sino era el divertimento, ¿no? Y aparte el anuncio decía, eh, cosa que a mí me fascinó, era que al final iban a dar bebidas, habrá bebidas espirituosas, Ajá. ¿no? Yo decía, uy, yo quiero de esas bebidas, pero Sí. es esa invitación a la fantasía, ¿no? Y el volantito era muy bonito también, porque traía al Drácula, ¿no? Digo, al Frankenstein, al Frankenstein. monstruo, Sí. a la Ajá. criatura de Frankenstein, ¿no? Caminando hacia un diván, ¿no? Entonces era genial, ¿no? Ahí estuve, creo que fue el segundo Monstruos al Diván. Ujú. Y la experiencia, bueno, previa a la experiencia de Monstruos al Diván, nada más como dato, dan el impacto de haber investigado en dónde me iba a formar como analista, que vi con los carteles de Ciel, que los carteles han sido, por supuesto, muy famosos. Ujú. Y aquí su servidor se los robaba y los coleccionaba, porque hasta en la creación de los carteles de anunciar la formación de psicoanalistas no era como de las otras instituciones donde hasta pegaban el temario, ¿no? Hacían un desglose del temario, ¿no? Y mucha letra. Y en era una imagen de impacto que se veía a Freud, ¿no? Con su puro y o con su sombrero. Había dos, uno que casi lo conocemos la mayoría, está uno aquí pegado en uno de los salones de Ciel, ¿no? Y Freud con su puro y decía, fórmate como psicoanalista o formación de psicoanalistas, teoría y clínica. Era lo único que decía y traía los datos generales, ¿no? Que era pues, muy lindo es el cartel. Entonces, desde ahí también había una propuesta radicalmente distinta, que el cartel se distinguía entre toda la bola de otros carteles, ¿no? Tristes, grises, apagados. Por eso les digo, yo me los robaba, ¿no? Y había otro de clínica de malestares contemporáneos, o malestares contemporáneos, ¿no? Muy impactante el cartel. Y dije, pues,
que esto que el otro me lo llevo. Ujú. ¿Por qué? Porque era, a mí me movilizaba, yo no soy muy de cuestiones de diseño, ¿no? Pero definitivamente eso me atrapaba y pues bueno, por lo que es que cuando decimos que eso, que el discurso toca al sujeto, creo que también podría yo decir es aquello que va a movilizar de la experiencia, ¿no? Previa, ujú, pero también a lo que uno puede llegar a aspirar, por ejemplo, yo diría en mi caso, ¿no? Entonces, los carteles, los eventos, a mí me hacían ese llamado de, bueno, aquí es donde me puedo formar como psicoanalista, ¿no? Por la movilización. Y bueno, eso es estar, creo yo, cercano al otro, ¿no? Cercano al público. Y eso es lo que creo yo, nos vamos a echar una flor aquí, bueno, voy a echar una flor, pero eso es lo que distingue a Ciel de todas las instituciones que hay aquí en México, de todas las instituciones que hay a nivel mundial, ¿no? Pero así, a nivel mundial, busquen, investiguen, no van a encontrar. Ujú. No, hombre, busquen, como acaba usted de recordar, Misa, busquen e investiguen qué grupo de psicoanalistas están, como ya lo dijo usted, maquillados y ataviados para la ocasión de los monstruos al diván, caminando en el Jardín Hidalgo de Coyoacán, repartiendo los boletos, invitando al público para que, como usted lo recordaba, efectivamente nos acompañaran. Fue aquella vez la primera en la Casa Benemérito de las Américas, ahí en el Jardín Hidalgo de Coyoacán. Bueno, no es del lado del Jardín Hidalgo, perdón, es de este lado donde está la, este, el- la escultura de los coyotes. Ah, exacto, exactamente ahí. Ahí a un costado está la Casa Benemérito de las Américas, está en medio de restaurantes, de la zona de restaurantes. Y ahí estábamos nosotros caminando, ataviados, sí, como usted lo recuerda, maquillados, repartiendo los volantes e invitando a la gente a que nos acompañara en los monstruos al diván. Entonces, sí, en relación a lo que usted decía hace un momento, a ver, casi, casi, lanzamos el reto y decimos que nos digan qué grupo de psicoanalistas en cualquier otro lugar, pues nos animamos de esa manera a convocar a lo que tanto hemos dicho el día de hoy, convocar a la gente a que viva, a que tenga una vivencia, una experiencia vivencial con el psicoanálisis. Sí, y a mí ya no me tocó, pero por ahí circulan en las publicaciones de Facebook eh, el vale, Ese es un padrísimo, vale doctor. por 5 minutos de silencio lacaniano, Ajá, ¿no? Porque también creo que se estuvieron repartiendo en una época sí. ya más lejana, más de la edad de Germán y Einar. El otro, doctor, el de Vale por una interpretación, Sí, ¿no? El vale también es por muy una bello. interpretación, Es ujú, extremadamente bello. Ajá. que es totalmente, es decir, finalmente es un proyecto amoroso, haciéndole un llamado y siempre se ha convocado al otro, ¿no? En lo que dice Germán, a que viva una experiencia, eh, digamos, psicoanalítica, ¿no? Distinta, ¿no? Y Y yo considero, doctor, que es en esa capacidad de sorprender que tiene el psicoanálisis, tanto en la posibilidad de la creación, tanto en la posibilidad de llegar a las personas que escuchan el psicoanálisis y de esa cuestión tan maravillosa, e incluso dentro de la clínica, en la formación, de la vivencia, el impacto con la vivencia, el impacto del encuentro con las otras personas, con los compañeros. Y es algo, nuevamente, que a uno lo dinamiza y uno lo emociona. Yo lo pudiera decir de esta manera. Eh, no hay nada que a mí me emocione más que la vivencia misma. Habrá quienes les, les guste mucho la teoría. Y cómo no, a mí también me puede gustar. Y a veces hasta me puedo perder. Sin embargo, no hay nada
como la vivencia y sobre todo la vivencia psicoanalítica. Así es. Y es que, es que lo estaba escuchando y me quedaba nuevamente pensando en la línea de la reflexión, ¿no? Como es un cuestionamiento también para cada uno, creo yo, em, de cómo lograr, eh, ahorita retomando lo que dice Oscar, cómo lograr que eso se siga dando, es decir, la movilización de la vivencia, o movilizar al otro. Ujú. Sí, a través de los programas, pero también proponer, digamos, seguir creando y proponiendo em, de qué podemos hablar, de qué podemos estar cercanos, digamos, a la población, y si la población se siente escuchada en este discurso o no, ¿no? Además en esto que acaba de decir Oscar muy claramente, de cómo para él la vivencia es más importante que el saber, también poder decir que en la actualidad es verdad que se prioriza mucho la vivencia, pero es una vivencia que no crea experiencia. Más bien es la vivencia de la inmediatez, ¿no? De la satisfacción permanente, de que los sujetos estén satisfaciéndose, pues en lo que son sus necesidades, sus demandas, sus requerimientos, lo que sea, ¿no? Satisfacerme, 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 satisfacerme. Es decir, ahí hay una vivencia, pero creo que ya no hay espacio para la situación de experiencia, ya no deja una experiencia. Y algo que me parece en la línea de lo que venía hablando Oscar, muy bello que tiene la vivencia analítica, es que eh, va creando una experiencia, no en el sentido de un aprendizaje, sino una experiencia que al sujeto le va permitiendo, como lo decía usted hace un rato, Misa, eh, pues entra en conflicto, entrar en un vacío, puede no soportar en momentos eso, no avanza, pero le va creando una experiencia de otro orden. Y eso me parece que en la situación de la actualidad hay vivencia, pero no crea experiencia. Bueno, eso me provocó lo que dijo Oscar, poder decirlo. Ujú. No, hay Y este título famoso, perdón, Germán, rápido, el título famoso de un libro que hemos comentado varias veces, por el título nada más, ni siquiera el libro, sino ¿cómo dice el título? Aquel, aquel que el psicoanálisis atrapa. Ujú. No sé si lo Toca, recuerdan, aquel que psicoanálisis toca, ¿no? que ya nunca lo suelta, ¿no? Una cosa ujú. así. Ujú. Ahorita les digo exactamente. No, no, sí, creo que sí es atrapa. Ujú. Ya no lo suelta. Híjole, lo hubiera buscado antes de hablar, ¿no? Aquí está, es a quien el psicoanálisis atrapa y ya no lo suelta. Ujú. Ajá. Y En es relación a lo que decía Oscar. exactamente, y es justamente esa la reflexión para esta semana, público Radio Escucha, colegas, en la que habremos de continuar el día de mañana. Mañana miércoles, saben, tenemos nuestra cita igual al mediodía, esperando contar de regreso con la doctora Adriana Lozano, también con nuestra colega Vale, y en fin, las mujeres psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, para continuar con esta reflexión. En lo que corresponde al día de hoy, nos resta nada más que despedirnos, agradecer por supuesto, la participación, la escucha de nuestro querido público y invitarlos al día de mañana que no falten a nuestra cita de mediodía. En este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.